Santo nombre de Krishna limpia el espejo del corazón y extingue el incendio, la miseria, el bosque, el nacimiento y la muerte, igual que el otro nocturno que florece como refrescante rayo de la luna. El corazón empieza a florecer con el néctar del santo nombre. Y el alma por fin despierta su verdadero tesoro interno, una vida de amor con Krishna. Nos saborear una y otra vez el néctar y emerge en el océano siempre creciente y puro estado. Toda la paz del ser que podamos concebir se satisface y purifica plenamente y al fin conquistar por el siempre preciosa influencia del santo nombre de Krishna. Oh mi Señor, tu santo nombre otorga bendiciones a todos. Tienes nombres ilimitados como Krishna y Govinda, a través de los cuales te revelas tus inmutables santos nombres. Bondadosamente has investido toda tu potencia trascendental. Para cantar esos santos nombres no existen reglas escritas de tiempo. Tu misericordia sin causa ha descendido en forma de sonido divino y para esta grande mi desdicha, que nos siento amor por tu santo nombre. Aquel que más humilde que una Vishna de hierro, más tolerante que un árbol, pero que se dio a los más deseables para sí mismo, está capacitado para cantar el santo nombre de Krishna siempre. Nada Janam Sundarim Kavikam Vajagan Ishakam Oh Señor, no tengo deseo alguno de acumular riquezas, seguidores, mujeres bellas, salvación. Lo único que imploro por tu devoción, tu servicio inmotivado, nacimiento tras nacimiento. Allí nanda tanjaki karam paditamam vishame bhavamudam vipayatava padapankaya sarisham shintaya. Oh hijo de Nanda Mahārāj, yo soy tu siervo eterno, así debido a mi propio karma he caído en este terrible océano de nacimiento. Acepta esta alma que ahí considera una partícula de polvo de tus sagrados pies y el otro. Oh Señor, cuando fluirán lágrimas de mis ojos como olas, cuando temblarán mis protestas y cuando se erizarán los vellos en mi cuerpo cantar tu santo nombre. Govinda, sintió en un estado así la lágrima inunda mis ojos cual lluvia, un instante parece una eternidad. Krishna puede abrazarme con amor, visitarme bajo sus pies, puede romper mi corazón, esconderse de mí. Ese libertino haga lo que quiera, pero siempre será el único Señor de mi vida. Ay, sí, hasta acá. And we start, huh? Vyanatmirandasya Gyananjanashalakaya Chukshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namah Panchakapataruvyascha Kripasindu Vihayavacha Patitanam Pavane Bho Vaishnavi Bho Namo Namo Ajaram Vitabujo Kanakavarato Sankirtanai Kapitaru Kamalaya Tako Vishambaro Dijavaro Jugadharma Padu Bande Jagat Priyakaro Karuna Avataru Vindayai Tudashidevai Priyayai Keshavasya Krishna Bhakti Pradadevi Satyavadai Namo Jai Śrīpad Shri Shri Parama Karuna Nitai Gaura Chandra Shri Giriraj Govardhan Ki Jai.
Alright, well, does anyone have a suggested topic for discussion? Y si alguien tiene algún tema para usar para la discusión. Como sabemos lo que cuando estamos realizando alguna actividad, servicio o devocional o charla, o sea, And then we know that when we are performing a service or an activity, that is service or karma. Well, in this subject, Srila Gurudev, he to make the distinction between karma and bhakti succinct, he said the difference is simply mood. Señor Gurudev también en ese tema, para establecer la diferencia entre esos dos, él dice que es necesario, el humor es el que establece la diferencia. We're performing activities. Estamos realizando algunas actividades. What makes an ordinary activity different from a devotional activity? ¿Y qué hace que una actividad ordinaria sea diferente a la actividad devocional? That it's done with devotion. Que está haciéndose con devoción. So the difference exists on the conscious plane. Entonces la diferencia existe en el plano de la conciencia. Externally, it's just that's all it is an ordinary activity. Externamente parece lo que se ve ordinariamente. So the question is, with what quality, with what consciousness are we performing our activities? Entonces el punto principal es con qué tipo de cualidad nosotros estamos realizando esa actividad. So, we can say, like a black and white distinction. One activity is karma, one activity is bhakti. Entonces podríamos comparar como el caso del blanco y negro, una actividad es karma y otra actividad es bhakti. Or we can see it as a gradation. O podemos también compararlo como una gradación. We're performing an activity with some tiny sprout gradually developing, bit of devotion. Estamos realizando una especie de actividad con algo gradual que va poco a poco tratando de que sea devoción. And little by practicing more and more, that spirit of devotion can develop. Y poco a poco, ¿no? Por practicar, ese espíritu devocional se desarrolla. All the activities we're performing is for the purpose of developing that spirit. Y todas las actividades que nosotros desarrollamos es con el fin de desarrollar ese humor. This we can say is the general situation. Y así nosotros podemos decir que es la situación en general. And in other places we find certain important aspects of how to perform devotional activities. En muchas partes nosotros conseguimos ciertos aspectos de cómo nosotros debemos realizar esas actividades de devoción. Of all the different devotional activities that there are, the nine forms of devotion are perhaps the most widely known in practice. De todas las actividades devocionales que existen 9 principales, ¿no? Que resaltan sobre todas las otras. And these originate from the statements of Prahlad Mahārāj in Śrīmad Bhagavatam. Y estas se originan desde las palabras de Prahlad Mahārāj en Śrīmad Bhagavatam. When Hiranyakashipu is examining him and asking him after a year, what have you learned in school? Después que Hiranyakashipu comienza a analizar y a preguntarle que después de todo un año, ¿qué hiciste en la escuela? And the first time Hiranyakashipu asks him this, La primera vez que él llegó, él le preguntó esto. he said, I've learned that we should leave all of the subjects we're being taught in the school, go to the forest and take shelter of Vishnu. Y que yo aprendí que nosotros debemos abandonar todos los temas que aprendí en la escuela e irnos al bosque y adorar a Vishnu. And Hiranyakashipu is enraged. Y Hiranyakashipu entonces estaba muy molesto. Then he chastises his Prahlad's teachers. He says, I will give you another chance. You train him for another year and then I will examine him again. Entonces Hiranyakashipu regañó a los maestros de Prahlad Mahārāj y les dijo
que yo te voy a dar una oportunidad más, ¿no? Para que tú le enseñes lo que tengas que enseñar. And don't let him get spoiled by Vishnu. Y no dejes que él te meta la idea de Vishnu. His devotion to Vishnu is going to ruin his life. ¿What? His devotion to Vishnu is going to ruin his life. Sí, que su devoción hacia Vishnu va a arruinar su vida. Train him properly. Vishnu is our enemy. Tienes que entrenarlo apropiadamente. Vishnu es nuestro enemigo. Then a year passes, and again Hiranyakashipu asks him, "What have you learned in school?" Entonces el tiempo pasó y otra vez le preguntó, ¿qué es lo que has aprendido en la escuela? Or specifically, he says, "What have you been taught by your teachers?" Entonces le preguntó exactamente, ¿qué es lo que te han enseñado tus maestros? And Prahlad Maharaj, he thinks, "Well, who is my teacher? Who is my guru?" Entonces el Prahlad Maharaj dijo, ¿quién es mi maestro? ¿Quién es mi guru? He thinks Shanda and Amarka, these people given by Hiranyakashipu, they're not my gurus. They're trying to ruin me. Sí, los maestros que le había puesto Hiranyakashipu, él dijo, ellos no son mis maestros, están tratando de arruinarme. My guru is Narad Muni, who I heard Bhagavad Katha from when I was in the womb. Mi verdadero guru es Narada Muni, del cual yo escuché Bhagavad Gita cuando yo estaba en el vientre. So then he thinks, well, what has Narad taught me to be the best? ¿No? Que entonces él le dijo que lo que Narada le dio así es verdaderamente lo mejor. And then he gives his answer according to that. Y él le respondió de acuerdo a eso. And he says, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Vandanam, Arjanam, Dasyam, Sakyamatmani, Vedamiti, Pungsarpita, Vishnu, Bhakti, Chennavalakana, Krita Bhagavatyada, Tanman, Yeditam Uttamam. He says that someone who, in short, who performs the 9 activities of devotional service, they're the most learned person. Entonces él le recitó ese verso y le dice, aquella persona que practica este nuevo tipo de devoción, esa es la persona más letrada. What I've learned is that this is the best thing to be done. Lo que yo aprendí es que esta es la mejor cosa que se debe hacer. And again, Hiranyakashipu is shocked and angry. Entonces otra vez Hiranyakashipu estaba muy molesto y rabioso. And then, anyway, that Leela goes on. But within this statement of Prahlad, there's some very important details. Y así iban sucediendo las cosas, pero en en lo que decía Prahlad Maharaj está el punto principal. Explaining how do we perform those 9 activities of devotion. De cómo nosotros debemos practicar estos 9 tipos de devoción, de actividades devocionales. And so he says, Iti Pungsha. He said, Pungsha means the soul. Entonces, como dicen en el verso también, pulsa significa el alma. So he's saying, these 9 activities, they're done by the soul. Que significa que estas 9 actividades son realizadas por el alma. So that implies they're not only to be done by Brahmins, or only to be done by men, or only to be done by pundits. They're to be done by any soul. Any soul can perform these activities. O sea, que no tiene que ser necesariamente que sea practicado por algunos brahmanas o algún tipo de persona en particular, sino por cualquier alma. And that to perform them is what is natural to the soul. They're the real activities of the soul. Entonces, realizar estas actividades es algo natural del alma. So then he says, Iti Pung Sarpita. Then, the soul, he offers these activities. ¿No? Entonces, el alma le ofrece estas actividades. Create, and then he does them. Entonces, primero como que las medita y luego las realiza. So, Sridhar Swami, Vishwanath Chakravarti Thakur, they summarize this point as Ado Arpita, Paschat Kriyata, means first they're offered, then they're performed. Entonces, Sridhar Mahārāj y Vishwanath Chakravarti Thakur también con ese verso ellos dicen que primero se ofrece y luego las realiza. And at this point we heard Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj put emphasis on. Y Srila Gurudev siempre hace mucho énfasis en eso. It implies devotion begins on the plane of consciousness and then is expressed in the physical world. Es como que la devoción comienza en el plano de la conciencia y luego entonces se desarrolla dentro de este mundo. So sometimes this can strike us as backwards. Entonces,
A veces esto como que puede choquear. Sí, de repente puede ser para nosotros algo como muy repentino para nosotros. For example, in Bhagavad Gita, the Lord says, Patram Pushpam, if you offer me some fruit or flower with devotion, I will accept it. Entonces, como en el verso que usa Krishna en el Bhagavad Gita, que si me ofreces algo con devoción, una fruta, una flor, yo lo aceptaré. And generally that's thought to mean, okay, we'll cook something nice and then we'll offer it to Krishna. Entonces, más o menos significaría como que, bueno, ofrezco algo muy agradable y se lo ofrezco a Krishna. But here this sloka is saying, you offer it and then you cook it. How is it possible? Entonces, allí más o menos se dice como que primero tú lo ofreces y luego cocinas. ¿Cómo es que esto es posible? You offer the activity and then you perform the activity. Primero ofreces las actividades y luego empiezas a realizar las actividades. Right? So in this way we can also make a distinction between karma and bhakti. Entonces, de esta manera podemos establecer una diferencia entre karma y bhakti. That even a so-called devotional activity, if we do it without first, by prayer, offering it in our heart, then it's karma. Sí, si nosotros inclusive estas llamadas actividades devocionales, si nosotros no las ofrecemos antes de realizarlas, entonces son karma. But if we first pray and dedicate our coming action and then perform it, it is devotion. Pero si nosotros oramos y ofrecemos esas actividades devocionales y luego las realizamos, entonces es bhakti. So Srila Sridhar, he gave the example of the first type of devotional practice, shravanam, hearing. Entonces la Mahārāj da el ejemplo de estas, la primaria de estas nuevas actividades devocionales, shravanam, escuchar. So suppose some Vaishnava is coming to listen to the class. Imagínense que un Vaishnava viene a escuchar la clase. Then they sit down and they listen to the class. Entonces él se sienta y empieza a escuchar la clase. And during the while they listen sometimes, and sometimes they're looking out the window, and sometimes they're adjusting their position, and sometimes they're distracted, and sometimes they're laughing, and this way they're sitting for an hour. Entonces, mientras él está allí, a veces está escuchando la clase, a veces voltea la ventana, a veces se acomoda, y a veces parece distraído. This is like some ordinary thought of what is going on. Ese es como más o menos el pensamiento ordinario de lo que sucede, ¿no? But Srila Sridhar, she said, what should be our mood when we go to hear Harikatha? Pero Srila Mahārāj dice que cuál debe ser nuestro humor cuando nos dirigimos a oír Harikatha. So we may pray, we may offer our act of hearing to the Lord prior to hearing it, prior to hearing the class. Nosotros oramos y ofrecemos nuestro acto de oír antes de entrar a la clase. Right? When the class begins, then the speaker, he will offer prayers to Guru, Vaishnava, and the Lord. Entonces, antes de comenzar la clase, también el orador, él ofrece sus oraciones al Guru. And that is not just some formality or some show of, recitation. Esto no significa ningún tipo de espectáculo, alguna recitación, una formalidad. And that is not only for the speaker, that is also that prayer is to be shared and held in the hearts of all at the beginning. Entonces no es algo que solamente debe hacer el orador, sino para todos, que debe ser realizado en el corazón de los que también van a escuchar. And as the speaker may pray, that what they come to speak will be, in praise of the Lord and pleasing to Him. So the listener may pray that they may, for the Lord's satisfaction, hear and properly understand what is said. Entonces en el momento que el orador está hablando, lo que él dice va dirigido en la satisfacción y complacer al Señor, y también el que escucha va a estar pensando de que eso que escucha va a ser usado también para la satisfacción, que orable al Señor, que él pueda por lo menos escuchar eso para la satisfacción del Señor. They may say, what right do you have to sit there doing nothing for an hour? ¿No? Entonces alguien puede decir, ¿qué estás haciendo tú allí, que estás sentado una hora sin hacer nada? You could be cooking the offering, you could be, preparing things for the worship, you could be making a garland, you could be doing so many things, but you're sitting there with empty hands doing nothing. What is this? Podrías estar haciendo otra cosa, cocinando, haciendo guirnaldas o preparando algunas otras cosas. ¿Qué haces allí con las manos vacías sin hacer nada? But then we say, no, right? We're coming to spend this time, right, to hear, to better understand how to serve properly. Pero dicen nosotros no, nosotros estamos aquí tratando de ocupar este tiempo en ver cómo escuchar y de cómo tener un entendimiento mejor de cómo servir. To further our appreciation, further our attachment and feelings of attraction towards the Lord, towards the Vaishnava. De tener una mejor apreciación, un mejor apego hacia el servicio del Señor y los Vaishnavas.
Right? So the Lord is the beneficiary. Entonces el Señor es nuestro beneficiario. This is the main point of Srila Śrīpad. He said, in every act that we perform, when it's done with the consciousness that the Lord is the beneficiary, then it is devotion. Entonces ese es el punto principal de Sridhar Mahārāj, que cuando nosotros que hacemos todo acto de toda actividad pensando que el Señor es nuestro beneficiario, entonces eso es devoción. We are here to hear about Him so that He ultimately will be benefited. We will be able to better serve Him. Entonces si nosotros hacemos eso, finalmente vamos a ser verdaderamente beneficiados. And then this applies then to all the other acts of devotion that we perform. Y esto también se aplica a todas las otras actividades también que ejecutamos devocional. If we're going to offer worship, or we're going to do some practical activities, some cleaning, some construction, anything like this. Si nosotros vamos a hacer alguna actividad normal, puede ser de limpieza, de construcción, eso también se aplica a ese tipo de actividad. Then we'll begin that activity within the heart, and then perform it outwardly. Entonces nosotros comenzaremos primero esa actividad desde nuestro corazón y después la realizamos. And so this is the, we can this common Adho first offer, then act. In that way, devotion begins in the heart and then is expressed as a particular. Estamos tratando, ¿no?, la devoción se expresa primero en nuestro corazón y entonces luego se expresa externamente. Importance of daily practice, sadachar, Entonces eso es de nuestra práctica diaria. and applying tilak, performing achman, taking a bath, all of these things. No, por ejemplo, en el acto de ponerse tilaka, de hacer nuestra limpieza, de tomar baño, en todo eso. These things make some, what do you say, like, by doing these things, we'll automatically be engaged in some prayer and offering prior to doing the rest of the activities during our day. Entonces, haciendo esto, nosotros estamos como que ocupados en esas oraciones para prepararnos para hacer el servicio del día. And so we begin the day, right, taking the name and getting out of bed. Entonces nosotros estamos comenzando el día, recordando el nombre y levantándonos de la cama. We bathe and then we sit to perform, to put on tilak. Entonces luego nos bañamos y comenzamos a poner nuestro tilaka. And at that time, we're, applying the mark of the Lord's temple on our body. Entonces en ese momento comenzamos a colocar las marcas del Señor sobre el templo del Señor en nuestro cuerpo. And in the Archan Khan, the description of the process to offer worship, Y en el Archanakana, que es el proceso que describe la adoración, then there's one sloka describing how the devotee should meditate at this time. allí hay un verso que describe cómo el devoto debe meditar en ese momento. And we heard Srila Gurudev on some occasions quoting this verse. Once I was surprised when I heard him say it. He said, I think everyone who has taken the second initiation, they know this verse. Dice que Srila Gurudev una vez usó ese verso, citó ese verso y él estaba muy sorprendido, ¿no?, de que lo haya usado. Y él dijo, cualquiera que tenga segunda iniciación, yo sé que él sabe este verso. This is his style of telling you should learn it. De la manera como él te dice, tú tienes que aprender. As Srila Chaitanya, Gurudev so many times, he said, Korle bhalo hoy. If this is done, that's good. ¿No? Entonces, Srila Mahārāj dice que Gurudev usaba una frase como que, si haces eso sería bueno. Not you have to do this. Él no te dice directamente, tienes que hacerlo. But if this is done, I'm happy. ¿No? Sino que dice, si eso se hiciera, yo sería feliz. And then, when you have the desire to please him, then you're jumping for it to do that. Entonces, si uno tiene el deseo de complacerlo, uno inmediatamente salta para hacer eso. We heard Srila Chaitanya recall once Gurudev told him about 3 qualities of disciples. Entonces, una vez me escuchó de Srila Mahārāj cuando Srila Gurudev le dijo que existen tres tipos de discípulos. In one stage, the disciple, they come to Gurudev and they say, I want to do this, okay?
Y entonces, en un estado de discípulos es que se acerca a Gurudev y le dice, yo voy a hacer esto, ¿ok? Like, for example, one devotee, they wanted to go to Vrindavan. Por ejemplo, un devoto From Navadvip. from Navadvip, Yeah. que quería ir de Navadvip a Vrindavan. So they bought a ticket. Entonces él compró el ticket, They packed their bags. él arregló sus maletas, They made the plan what time to get the train. hizo todo el plan de que ahora tenía que tomar el tren. And then they left 5 minutes to go and get Gurudev's permission. Entonces 5 minutos antes de irse se fue a pedir el permiso a Gurudev. And they come to Gurudev, bag is packed, they're all ready to go, ticket in hand. Entonces él fue de allá con su maleta, el ticket en la mano Paid Dandavad. y le dio sus dandavats. Gurudev, can I go to Vrindavan? Y le dijo, Gurudev, ¿puedo ir a Vrindavan? And then, later Gurudev commented about this. He said, what can I say to this type of person? Entonces más adelante Gurudev comentó acerca de eso y dice, ¿qué puedo hacer yo con un tipo de personaje? If I say no to him, he probably won't follow what I say. He already has his ticket. He's already made, he'll probably do it anyway. Si yo le digo que no, entonces él no va a dejar su ticket, su maleta, ya tiene todo arreglado. Lo más seguro es que no siga lo que yo le digo. So better I don't, give him an instruction that he'll break. Mejor entonces yo no le doy ninguna instrucción que yo sé que él puede romper. So I said, okay. Entonces por eso yo digo, está bien. So this is one stage. Entonces esta es una etapa. Then a more stage, the devotee, they'll do what Gurudev says. Entonces está en la otra etapa en la que el devoto va a hacer lo que Gurudev dice. When Gurudev says, do this, then they do it. Cuando él le dice, realiza esto, él lo hace. This is, right, where the Guru has confidence that they can instruct the person and that the person will follow what they say. They have some trust in that person. No, entonces el Gurudev tiene confianza en que cualquier cosa que él le diga a esa persona, él lo va a hacer. And then this is a very precious thing, actually. Y eso es una cosa muy preciada, de hecho. We saw that Srila Gurudev was very, very careful in this regard. Y siempre vimos que Srila Gurudev era muy cuidadoso en este sentido. Right? To, not, pressure anyone to do anything that they weren't doing from the basis of faith. No, de tratar de no presionar a nadie de que hiciera algo, ¿no?, basado en la fe. And when he saw, when someone had demonstrated the presence of that faith, then he might give them some direct instruction. Cuando él veía que alguien había demostrado algo de fe, entonces él le daba alguna instrucción directa. But as what Srila Swami Maharaj called a natural Paramahamsa, he had a way to harmonize everything. No, pero como la Seva Mahārāj lo decía que, por ejemplo, un Paramahansa natural, él tiene la capacidad de armonizar todo. So he explained that with the highest type of disciple, Pero también explicaba que el discípulo del más elevado tipo, they don't wait for Gurudev to tell them what to do exactly all the time. él no está esperando que Gurudev le diga exactamente qué hacer todo el tiempo. They try to understand what is the desire in Gurudev's heart. Él está tratando de entender cuál es el deseo en el corazón de Gurudev. And then they try to fulfill that desire without making him go through the process of giving a formal instruction. Él trata de complacer ese deseo sin llegar al momento en que, o sea, sin tener que pasar por el proceso de que él le diga cómo hacer las cosas. So on many occasions, Gurudev would simply make his desire known. Entonces Gurudev siempre estaba tratando como de expresar cuáles eran sus deseos. And if anyone has that type of mood, they'll go and do that seva. Y si alguien tenía ese tipo de mood, entonces de humor, él se ocupaba en ese servicio. But at the same time, if someone doesn't want to do that seva and wouldn't do it if Gurudev told them to, then they're not getting, any uncomfortable feelings. No, pero si entonces alguien no tenía ese tipo de humor o alguien no estaba realizando lo que Gurudev dice, entonces no había mucha confianza en el servicio. So like this, we heard, he would many times to the Bengalis, Korle bhalo hoy. If this is done, that's good. Entonces muchas veces escuchamos que él usaba esa frase bengalí, ¿no? Que si se hiciera, yo sería feliz. So, what is seva? Entonces podemos decir que es servicio. To fulfill the desire within the heart of Sri Guru or the Vaishnava or the Lord.
¿no? Complacer el deseo dentro del corazón del Vaishnava o el Guru o el Señor. So, anyway, like this is just some background. In one occasion, we were saying, I think anyone who's taken second initiation, they know this sloka. Entonces, como recordando eso, que él decía que yo sé que cualquiera que haya tomado segunda iniciación conoce este verso. So, naturally, if we, want to be someone initiated, then automatically we'll feel some desire to learn this sloka. In this way, he's pulling upon our hearts, as opposed to, in a dictatorial way, like a dictator, do this, do that, like a commander. He's drawing out faith, attraction, desire, like forming a heart relationship. ¿No? Entonces, cualquiera que estuviese verdaderamente iniciado, él diría, yo quiero saber en verdad ese verso, que él en vez de tener el humor de llevar a la gente, así como un dictador, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, él afectuosamente está jalando a todo el mundo a través de ese tipo de amorosas instrucciones. Anyway, back to our main theme. Divyam Shri Hari Mandiradya Kilakam Kantam Simalanvitam Vakka Shri Harinama Varna Subhagam Shri Handadiptam Punaputam Sukshmanavam Varam Nityam Vahantim Tanum Dhayat Shri Gurupada Padmanikate Sevat Sukam Chatmana. How will the Vaishnava meditate at the beginning of the day, at the beginning of their worship? Entonces, para comenzar con el punto, en ese verso se dice cómo un Vaishnava va a meditar en el comienzo de su día, cómo debe pensar en el comienzo de su día. They will meditate that they have all the marks of the Lord's temple on the 12 places of their body. Entonces, él debe meditar que él tiene todas las 12 marcas en su cuerpo, en el templo del Señor. And what is the significance of that? Sometimes people, they wonder, why do we wear these, why do we wear tilak? Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de eso? A veces los otros dicen, ¿por qué estamos usando todos esos tilakas? And we can say in a simple sense, to say, I am yours. Entonces, de una manera simple, nosotros estamos así diciendo, yo soy tuyo. I belong to you. Yo te pertenezco. My body, my heart is a temple of you. Mi cuerpo, mi corazón es un templo para ti. And we hear that this, the tilak mark sometimes is said to just represent a temple of the Lord. Entonces hemos escuchado que la marca del tilaka representa que está en el templo del Señor. And one way we've heard it commented, it's a little bit like a brand. Entonces nosotros hemos escuchado un comentario que es como una marca. Like maybe, I don't know if they do that in this country, in some ranch where there's many cows or many horses, then the owner of the ranch will burn some mark onto every horse. Sí, por ejemplo, que en algunos países, nosotros sabemos aquí, que los dueños de las fincas, ellos hacen una marca en los caballos, en las vacas. Right, and then they can say, these are all my horses. Entonces así como que todos estos son mis caballos. So, the Vaishnava, they're putting on this tilak, like, I'm his. No, entonces los Vaishnavas se ponen su tilaka como diciendo, yo soy de él. And not so much in the Gaudiya Sampradaya, but in the Ramanuja Sampradaya, they do actually burn tilak onto their arms. Okay. No tanto en nuestra Gaudiya Sampradaya, sino en la Ramanuja Sampradaya. Yeah, Ramanuja himself, when he was initiated, he burned the tilak and other marks of Vishnu onto his body. En la Ramanuja Sampradaya aún se hacen eso con las marcas del tilaka en sus brazos. Ramanuja mismo también hizo eso y otras formas de Vishnu en su cuerpo. I'm not promoting that. O sea, no es que nosotros debemos hacer eso. But, just the idea, this is the idea, right? I belong to him. I'm his. No, entonces la idea principal es esta, yo te pertenezco, yo soy tuyo. This body, all the actions it performs are for him. Todas las actividades, este cuerpo, todo es para él. And others, they can see the mark and they can understand, don't enter here, don't interfere. No, entonces alguien puede ver esas marcas y decir, no debemos entrar aquí, no debemos interferir. And then, kandam sumalanvitam, and around, so meditating, on my body are all the marks of the Lord's temple. Entonces así uno debe meditar, en mi cuerpo están todas las marcas del Señor. Around my neck is a beautiful mala. Y alrededor de mi cuello hay una hermosa cuenta. It means our tulasi kanti mala. Que son las cuentas de Tulasi.
I mentioned the other night once when Gurudev was discussing this sloka, he commented, why do we wear a tulsi mala? ¿No? Entonces que el otro día comentábamos que Sridhar decía que porque nosotros usamos estas puntimalas. Krishna likes tulasi. Porque a Krishna le gusta tulasi. Wherever tulasi is, Krishna is also present. Donde quiera que tulasi esté, también Krishna está presente. So if I keep tulasi with me, then Krishna will stay with me, even if he doesn't like me, because he likes tulsi. Entonces si yo tengo tulasi conmigo, entonces Krishna estará conmigo. Yo sé que puede ser que él no le guste yo, pero le va a gustar tulasi. And he also, in another occasion, he commented that everyone knows tulasi belongs to Vishnu. Entonces en otro comentario hemos encontrado que sabemos que a tulasi le gusta a Vishnu. So to wear a tulasi mala is to wear that which belongs to Vishnu, or to show what this mala is around is the property of Vishnu. Entonces usar esas puntimalas significa que estamos usando aquello que le gusta a Vishnu, o que tenemos en nuestro cuello alrededor, o lo que está usando eso es lo que gusta a Vishnu. So he compared it like, I don't know if in this country they have dog licenses, where you register your name of your dog with the government, and then your dog wears a necklace. So if it gets lost, it gets taken back to your house. Sí, por ejemplo, nosotros vemos que inclusive también los perros usan como dice que allá usan como una licencia, algo que está registrado, ¿no? La plaquita que dice el nombre, que si se pierde lo pueden llamar otra vez y llevarlo a su casa. So Gurudev commented, this is like my dog color. I have a master. Like, don't mess with me. Sí, es como si uno dijera, este es el color de mi maestro, no te metas con mi maestro. Or like, I don't know about other countries, in the American Army, they also wear what's called dog tags. Every soldier wears a metal chain with their name, birth date, registered in the army number, so if they get killed, they can identify who died. Así también como en el ejército, que ellos tienen una especie de collar con una placa, y en esa placa está registrado el nombre y el teléfono, por si ellos mueren en combate, ya saben a quién llamar. So something like that, we're here to say, I'm the soldier or the servant of Vishnu, I belong to him, he is my master. No, entonces es algo parecido. Nosotros con estas marcas, con este collar, nosotros estamos diciendo que yo soy el soldado, el guerrero, o sea, yo pertenezco a Vishnu. And we also hear in Hari Bhakti Vilas another point. Y hemos escuchado también otro punto en este sentido en el Hari Bhakti Vilas. And it says, if we break down the word, ma, la. Por ejemplo, si nosotros dividimos la palabra, ¿no? El ma, la. La comes from a verb which means to give. Y la segunda sílaba la viene del verbo que significa dar. And ma refers to mum or me. Y ma significa yo. So to explain, mala means that which gives me the association of the Lord of the Vaishnava. Entonces, mala compuesto significa aquello que me da la asociación del Señor los Vaishnavas. Means by wearing a mala, we're always in the presence of Chilashi Devi, the Lord's dear devotee. No significa que entonces por usar esas malas estamos siempre en la presencia del Señor y los devotos. Then Vakha Shri Harinama Varna Subhagam Shri Kandaliptam Puna. And on my body, we don't actually practice this so much in our land, but the sloka says, on my body is written the name of the Lord, or the marks of the Lord. Entonces en el verso dice, algo que no practicamos mucho, pero que se dice que en nuestro cuerpo están las marcas o los nombres del Señor. In some sampradayas, when they put on tilak, then with tilak they also write the name of the Lord across their chest, or put stamps of a chakra and a conch and things like this. Entonces en otras sampradayas vemos que también pone algunas marcas con nombres o algunos otros símbolos en su cuerpo. We're not so much doing that externally, but the same concept is there, right? That whether it's the marks or the mala or the tilak, it's all the expression of surrender. I belong to him. Nosotros no hacemos tanto de eso, pero es más o menos el mismo principio. Donde quiera que están las cuentas o las marcas del tilak, eso representa que nosotros pertenecemos a él. And sukshmam, puttam sukshmam navambaram. And I have some new, clean, fine cloth. Entonces en la siguiente estrofa dice que yo también tengo una nueva y ropa
limpia ropa. Means I've taken a bath, I'm wearing clean clothes, I'm in a state that's suitable to offer worship and offer service. Entonces significa que he tomado un baño, tengo ropa limpia, que estoy haciendo todas las cosas para poder realizar el servicio apropiadamente. And then, Vimalatam Nityam Vahantim Tanum. I'm present here in my pure eternal form. Y también se explica que yo estoy presente aquí en mi forma pura y espiritual. And this is the point that Gurudev would make the most of this verse. Y en este verso, este es el punto principal que Gurudev No remarca. doubt we have a material body, we're in the material world. Que sin duda alguna tenemos un cuerpo material dentro de este mundo material. However, it is eternal that every day in the morning we will put on tilak, wear fine clothes, and present our clean body for the service of the Lord. Pero sin embargo, es eterno el acto de que nosotros en la mañana nos bañamos, preparamos nuestro cuerpo con ropa limpia y nos ofrecemos al Señor. Right, the residents of Vaikuntha, the residents of Braja, this is all part of their pastimes. De los residentes de Vaikunta, de los residentes de Braya, esto es parte de sus pasatiempos. So at present, no doubt, I'm a conditioned soul in the material world. However, the clean cloth, the tilak, the mala, these things are all eternal. Por ejemplo, en el presente estamos sin duda alguna como almas condicionadas dentro de este mundo, pero el hecho de la ropa limpia, el tilaka y ofrecer, todo eso es eterno. These things are all, what the soul will forever be wearing, so to speak. Entonces, este tipo de cosas son las que, por así decirlo, el alma va a usar siempre. So in that sense, I'm meditating on my eternal form. Entonces, de esta manera nosotros estamos meditando en nuestra forma eterna. And then Dhaya Shri Guru Pada Padmanikate. And where am I in that form? Entonces, en esa siguiente línea dice, ¿dónde estoy yo en esa forma? I'm at the lotus feet of Shri Gurudev. Yo estoy a los pies del loto de Sri Gurudev. And Seva Sukham Chatmana. And I want Seva. Y la siguiente línea dice, yo quiero servicio. I'm eager for service. Yo estoy entusiasmado de servir. So this will be how we will begin every day. Entonces, esto será como nosotros comenzaremos nuestro día. We will prepare ourselves, make ourselves ready to perform service. Entonces vamos siempre a prepararnos para realizar servicio. And then in meditation, we will come to the feet of Guru, pray for grace and the fortune to serve. Y nosotros vamos a meditar y acercarnos a los pies del loto del Guru y orar para que seamos capaces de servir. And then, according to what our particular duty is, we will, pray that we may perform these coming activities under his guidance for his satisfaction in the company of his devotees in this way. Entonces, cualquiera que sea la tarea que nosotros realicemos, vamos a orar para poder realizarla de la mejor manera para su satisfacción en compañía de los devotos. Right? If we wake up plenty early, we can do this and do anik before Mangalarati. Y si nosotros nos paramos muy temprano, podemos realizar todo esto antes de que comience el Mangalarati. And, in the course of our anik, when we're saying, Namaha, 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 again and again to Guru, to Mahaprabhu, to Krishna. No, entonces, en el comienzo, cuando nosotros estamos recitando todos estos namaha al Guru, It's in the mantras, right? We're giving pranam again and again. Sí, como dentro de los mantras siempre estamos diciendo eso una y otra vez. And in that sense, at that time, we're presenting our coming day of service. Entonces, en ese momento nosotros estamos ofreciendo lo que va a ser nuestro siguiente servicio. Right? And then completing that, then we're going for Mangalarati for the rest of our day. Entonces, al final de eso, nosotros vamos entonces a dirigirnos al Mangalarati y a lo que tenga que hacerse en el resto del día. So, just some example, right? How by following the standard practice called Sadachar, we can automatically follow this teaching of Ado Arpita Paschat Kriyata. First offer, then act. Entonces, esto es un simple ejemplo de lo que entonces significa el sadachar, que primero nosotros estamos, según lo que dice esa línea, estamos primero ofreciendo y luego realizando. And then the activities that we're performing from the day, they're all, so to speak, coming from the heart. We've dedicated them, we've offered them, and then we're doing our best to perform them properly. Entonces, por así decirlo, todas las actividades que nosotros realicemos en el día significaría que vienen del corazón, entonces las estamos realizando de la mejor manera.
So Prahlad Maharaj says, Kriyeta Bhagavatyadha. Then they're performed directly. Entonces, Means by you. sorry. Means then you do them. Sí, entonces, según el verso que dice Prahlad Maharaj, dice, entonces de esa manera realízalas. And when you do them after having offered them, then they're not covered over by karma, gyan, yoga, and so many things. Entonces, en el momento que las realices, ya siendo ofrecidas, no van a ser cubiertas por ningún tipo de karma, jnana o ninguna otra cosa. So Prahlad Maharaj says, Tadditam idamuttamam. I consider this the highest learning, the highest wisdom. Entonces, Prahlad Maharaj dice en esta línea que yo considero esto ser lo más elevado, el conocimiento más elevado. Or, implying, this is the pure way to engage in devotional practice. Entonces, me dice que esto es la manera más pura de ocuparse en prácticas devocionales. So, this applies to not only the 9 practices of devotional service given in this sloka, but to all practices of devotion. Entonces, estas cosas no se aplican solo a las 9 prácticas devocionales que están en ese verso, sino a todas las actividades. So, anyway, I think that's clear. When activities are first offered and then performed, we can, in one sense, define them as bhakti rather than karma. Entonces, eso generaliza el punto. Cuando nosotros primero ofrecemos las cosas y después las realizamos, eso establece la diferencia en lo que es bhakti y lo que es karma. However, as we began earlier, right, even when we're practicing this, even when we are offering the activities, how purely are we able to do that? Pero como decíamos temprano, nosotros estamos realizando este tipo de actividades, ¿qué tanta pureza hay en ello? So then, naturally, there is some gradation. ¿No? Entonces, naturalmente, sabemos que hay alguna gradación. And by practicing more and more, gradually, the quality of the activities we perform will improve. ¿No? Entonces, pero por practicarlo constantemente, la calidad de esa actividad se mejorará. Then another consideration in this regard will be what we call anugatya. Y también se puede considerar algo en este sentido que se llama anugatya. In the sense that, why are we at a particular moment performing a particular service? ¿Por qué nosotros estamos en algún momento en particular realizando un servicio en particular? If we're doing that according to the guidance we've received from the higher Vaishnava, then we can call that devotion. Si nosotros estamos realizando esa actividad bajo la guía de un Vaishnava elevado, entonces podríamos llamar a eso devoción. But if we're just going around performing different so-called devotional activities according to our own design, that may not be real devotion. Pero si nosotros estamos de un lado a otro realizando diferentes actividades de acuerdo a lo que nosotros consideramos, eso podría no ser devoción. So there's one passage discussing this point of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, which was published in our Gaudiya Darshan magazine by Srila Gurudev in the 50s. Entonces también hay una cita que está en una revista publicada de Srila Bhakti Saraswati Thakur. And when Srila Acharya Maharaj read this, he became like on fire. No, entonces cuando Srila Acharya Maharaj leyó esa cita, él estuvo como encendido. He gave like 3 classes on it in a row. Entonces él dio como 3 clases seguidas de eso. The same day, he's putting it up in the Nath Mandir, shipping it to Siliguri, like, put this everywhere now! Sí, entonces él dijo que ese tipo de cita debería estar en el Nath Mandir en todos los lugares. Right, and Prabhupada makes some, simply what we say, extremely heavy statements. Entonces, ese era una cita de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati que es muy profunda. Which, we can, in gist, he says, any devotional activity, be it kirtan, be it puja or anything. Entonces, para decirlo en un sentido, es cualquier actividad que sea adoración, que sea kirtan, done without the guidance or the direction of the higher Vaishnava, realizada sin la dirección directa de un Vaishnava elevado, is service to Maya, not Krishna. Es servicio a Maya, no a Krishna. And this point, and sometimes in his village lectures, he'll just, it's like a sledgehammer. He's putting this point down on the people. Entonces, si la Maharaj usando esta cita en las clases que él da en las villas, él siempre saca eso como un martillo para hacia la gente. So this is another principle, that
when the activities we're doing are given to us by our guardian, then they can qualify as devotion. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que esas actividades que nosotros estamos realizando, que han sido dadas por nuestro amo, por nuestro guardián, entonces son devoción. But if we're without a guru, without the association of devotees, just sort of aimlessly doing what we imagine to be devotion, then really that is just some type of illusion. Pero si nosotros realizamos una actividad sin la guía del guru, sin la asociación de los devotos, pensando que estamos haciendo actividades devocionales, eso es, a la final, solo ilusión. So sadhu sange krishnanam emodrachai, right? We want both the practice and the association. It's irreducible. Entonces nosotros, en esa línea se dice, nosotros queremos las dos cosas, práctica y asociación. We cannot eliminate one or the other. Nosotros no podemos eliminar una o separar de la otra. Okay, I'll pause there. Any comments or questions? Bueno, dice que se detiene allí, si alguien tiene algún comentario o otra pregunta. Cuando hacemos Gayatri, Habla en inglés una vez y después me paso para allá. when we chant Gayatri Mantra, they said that it's not needed any meaning to that. But what should be our internal meditation or yeah, like that. What should be our mentality while doing that for our aspiration? Sí, que cuando nosotros estamos cantando el Gayatri Mantra se dice que no necesitamos ningún significado, pero ¿cuál debe ser como nuestro pensamiento mientras realizamos eso? Well, just as you say, generally, Sridhar Gurudev, he advised, meditate on the mantra. Entonces, así como tú dices, Sridhar Gurudev nos da el consejo de que mediten el mantra. We don't need to imagine any form in our mind or think so many things. Nosotros no necesariamente tenemos que imaginar ninguna forma en nuestra mente o muchas cosas. But by, faithfully, reciting the mantra, then its meaning, its power will come down upon us. ¿No? Pero por hacerlo con fe, ¿no? Entonces el significado se revelará a nosotros. This is the general, safe, proper way. Entonces esto es para decirlo de una manera general. And once I heard, not at the time of an initiation, but at a private time, Srila Gurudev once went into further detail about the process of chanting. Entonces él escuchó una vez, ¿no? Que Srila Gurudev, como en un momento privado, él fue un poco más adelante explicando el proceso de la meditación. And there he commented that as we're, going, chanting the mantra, then we'll move clearly from one syllable to the next. Entonces, que nosotros mientras estamos meditando en el mantra, nosotros debemos ir como de una sílaba a otra. And clearly, with focus, move through the mantra syllable by syllable. Entonces, yendo claramente, de una manera clara y limpia, ¿no? Meditando en el mantra sílaba por sílaba. And he said, if you do this completely, y dijo que si tú haces esto completamente, it'll take you more than half an hour to complete your anik. Entonces te tomaría más o menos de media hora de completar todo el mantra. A little bit implying he's not exactly expecting everyone to do that or to take that much time for that activity. Entonces, en resumidas cuentas, es como que él no está esperando que todo el mundo verdaderamente siga ese proceso y dure tanto cantando el mantra. However, that is the traditional practice. Pero esta es como la manera como se practica tradicionalmente. And, in general, right, the mantras, the gist of what is Namaha or what is Dhimahi, this has been explained by Srila Sridhar Mahārāj.
Pero en general nosotros hemos encontrado, ¿no?, lo que se llama, las explica cuál es el significado de estos Namaha o Nimahi. Namaha means that I submit myself to you. Namaha significa que yo me rindo a ti. And I, present myself ready to please you, however you dictate. No, yo me presento ante ti para entregarme a ti, que tú digas lo que yo tengo que hacer. And Dima, he described as, like offering our consciousness into the spontaneous flow of devotion descending from Vrindavan Dham. ¿No? Y Dimahi significa que nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos a ese flujo espontáneo de devoción de Vrindavan Dham. In his explanation of Gayatri, he gave in this way. Entonces Mahārāj dice eso en la explicación del Gayatri Mantra. So anyway, many details are there, but applicable to all of the mantras, in a general sense, is that we're, presenting ourselves and praying that we may be inspired and engaged in service. Entonces, para no ir en muchos detalles, lo que generalmente esto significa es que nosotros estamos ofreciéndonos a nosotros mismos para poder ser ocupados en servicio. Right? For each deity, for Guru, for Gaurav, there's the mantra and then the Gayatri, right? Two parts. Entonces en el Gayatri conseguimos que existe como varias edades, el Guru, Gauranga. Entonces primero está el mantra y luego está el Gayatri. So the mantra, we're giving pranam, we're submitting ourselves. Entonces primero en el mantra nosotros estamos ofreciendo, nos estamos ofreciendo a nosotros mismos. And then in the Gayatri, we're offering our consciousness to be, swept away in the dictation and the descending flow coming from that deity. No, entonces, luego en el Gayatri nosotros estamos ofreciendo nuestra conciencia o uniéndonos a ese flujo que está representando esa deidad en particular. That as with the mantra, we're, so to speak, surrendering, and with the Gayatri, we're praying that we may be inspired to act according to their will. Entonces primero en el mantra nos rendimos y luego en el Gayatri nos ofrecemos para poder ocuparnos en el servicio de una manera en particular. Right, so the whole thing boils down in one word, to Seva. We're praying that we may serve. Entonces para decirlo en una palabra, nosotros estamos pidiendo por servicio. Right, so in Srila Gurudev's discussion once of these mantras, said these mantras will take you to Goloka Vrindavan. Srila Gurudev decía que de una manera, decía que este mantra va a llevarte a Goloka Vrindavan. Means praying, meditating, aspiring to serve. This will develop until one reaches perfection. Entonces por orar y por aspirar por el servicio, entonces todo eso se va a desarrollar de una manera mucho más fuerte, más rica. Yo creo que es muy extensa la pregunta y la puedo hacer en otro momento. Pero puede ser extensa la pregunta para responderlo así. Here in the first verse of the sixth Ashram says at the middle of the verse says a life of love for Krishna. And then there are a few steps before that. I don't know if they are steps or not, but how can we conceive that? How can we practice that? How can we do that in this world, in Maya, around this, in Cali? Venezuela. Yeah. Well, Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadvijivanam. This is the source material. Entonces ella pregunta como en el comienzo del en el primer verso, ¿no? Dice que vivir una vida de amor por Krishna, ¿no? Entonces dice que cómo nosotros podemos vivir eso en este medio ambiente material, ¿no? O sea, como en Kali Yuga, en toda esta condición en la que nosotros estamos, ¿no? Entonces Él citó la parte del verso que es como la fuente de lo que va
Exacto, entonces que esta es la fuente. And so Shreya means our eternal good. Entonces la palabra Shreya significa nuestra bien eterno. And Kairava means a lotus. Our eternal fortune is being compared to a lotus. O sea que nuestra fortuna eterna es comparada como un loto. And Sankirtan is being compared to moonlight shining on that lotus. Y el Sankirtan es comparado como la luz de la luna que brilla sobre ese loto. And the Kairava is the type of lotus that blooms in moonlight. Y Kairava significa ese loto que florece con la luz de la luna. So it means that by performing Sankirtan, our eternal fortune will bloom, will become fully developed. Y significa que entonces por ejecutar Sankirtan ese loto va a estar siempre floreciendo. And this is, so to speak, the third of the 7 stages described in the verse. No, entonces esta es La tercera etapa. la tercera etapa que se describe dentro de ese verso. Dice que no siempre florece con la luz de ese Sankirtan. And the previous step, Mahārāj nirvapanam, the raging fire of this world is put out. No, entonces la etapa anterior, que es la segunda, es que todo lo que conseguimos en este mundo es apartado. So in a word, that means liberation. Y en una palabra lo podemos poner como liberación. Right? The soul is liberated, and then their eternal fortune blooms like a lotus. Entonces el alma es libre y su fortuna eterna florece como un loto. So, in one sense, your question is, indicates what we feel to be true. How can that possibly happen in this world? No, entonces más o menos como tu pregunta quiere decir como que ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es que eso puede ser posible dentro de este mundo? So in one sense, it can't. Entonces en un sentido podemos decir que no puede pasar. In this is from the Sridhar Maharaj's explanation in the Golden Walk, and he's saying this full development of the soul, this full blooming of the flower, this life of love for Krishna, that's after liberation. Entonces decía el Mahārāj un comentario que dice que toda esta liberación del alma, todo este florecer, que todo eso aparece después de la liberación. And then after that it says Vidya Vadhu Jivanam. Entonces después conseguimos la otra línea que dice Vidya Vadhu Jivanam. And as Srila Gurudev commented, this phrase is the most mysterious phrase in the entire Shikshastakam. Entonces dice que esta frase es la frase más misteriosa en todo el Shikshastakam. And for a long time he would sometimes meditate on this. What is the essence of this? Entonces por mucho tiempo ha meditado que cuál es la esencia de esto. And he said he was extremely pleased when he received the first copy of the Bengali version of the Golden Volcano, when the Golden Volcano of Divine Love was translated into Bengali. Entonces estaba muy feliz cuando él por primera vez recibió la copia en bengalí del volcán dorado. And there he's reading Srila Sridhar Maharaj's explanation of this phrase. Entonces él estaba allí leyendo la explicación de Sridhar Mahārāj de esa frase. And he was, feeling that what Srila Guru Maharaj gave, this is the most precious, the most perfect, the most developed understanding that could ever be. Entonces mientras ella decía que esta es la más perfecta, la más preciada explicación que ella tenía. And he said that in Srila Bhaktivinoda Thakur's commentaries, mostly the meaning was kept hidden. No, entonces dice que en el significado de Srila Bhaktivinoda Thakur que eso estaba allí escondido. Like if you look in the song about the Shikshastakam that we sing in Kartik time, it says Vishuddha Vidya Vadhu Jivana Sharup. Like it more or less, I don't want to go into too much language, but more or less it just restates the exact same thing in Bengali. It doesn't tell you what it means. It just uses the same words. Entonces, por ejemplo, sabemos que en la canción que se canta en Kartika, que también representa cada verso del Shikshastakam, que allí más o menos está explicado de la misma manera. And in his other Sanskrit commentary, he also renders it in the same way. Y en otro tipo de comentarios en sánscrito también él lo describe de esa manera. And the phrase, if you just look at the literal meaning of the words, you don't really get it's hard to understand. Y en esa frase, si nos vamos literalmente al significado de la palabra, puede ser que no encontramos de qué es lo que verdaderamente significa. Vidya means knowledge. Vidya means? Knowledge. Vidya significa conocimiento.
Vadhu means a wife, Y Vadhu significa una esposa. and Jivan means life. Y Jiva significa vida. So literally speaking, it says the life of the wife of knowledge. Entonces, literalmente significaría la vida de la esposa del conocimiento. It's a little abstract. And what is that referring to? Entonces es como un poco abstracto, es como que a qué se está refiriendo. Right. But, Sridhar Maharaj, he just put it very, it said Madhura Rasa. Entonces la Sridhar Maharaj lo definió de una manera y dijo, eso es madura raza. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki jai. Right, that vidya or knowledge, in one sense, can mean enlightenment or devotion. Entonces, vidya o conocimiento también puede significar iluminación o conocimiento. And, when Srila Gurudev gave one special talk about this subject, and he said, and here Vadhu doesn't mean like a wife of this world. Que antes decía que este conocimiento significa iluminación y devoción. Y si la Gurudev decía que también que Vadhu no se refiere solamente a la esposa de este mundo. Sí, que Vadhu no es exactamente esa parte literal de que se refiere a la esposa de este mundo. He said, it means a Braja Gopi who has the highest type of devotion, who's married to someone other than Krishna. Entonces significa que las Braja Gopi que tienen el más elevado tipo de devoción está casada con otro diferente de Krishna. But her very life, Jivanam, is Krishna. Pero su verdadera vida es Krishna. So he said, the life of that wife who has pure devotion. Entonces significa la vida de aquella esposa que tiene devoción pura. So who is the life of the Braja Gopis? It is not their husbands, it's Krishna. Entonces, ¿quién es la vida de esa mujer casada? No es su esposo, sino Krishna. So in this way, like in a hidden way, it's referring to Madhura Rasa. Entonces, de esta manera, de una manera oculta, se está refiriendo a madura raza. So, Srila Gurudev said, Bhaktivinoda Thakur, he left it hidden. Entonces, Srila Gurudev dijo que Bhaktivinoda Thakur lo dejó allí escondido, oculto. But Sridhar Maharaj brought it out. Pero si la Sridhar Maharaj lo trajo, lo sacó. And he said, I think all Gaudiya Vaishnavas, they will be very impressed, very interested about his explanation of that. Y yo pienso que todos los Gaudiya Vaishnavas van a estar muy sorprendidos por ese tipo de explicación. So this is some very special, refined understanding. Y este es un entendimiento muy refinado y muy especial. And then here in this version of the book that we have here, right, it's given as a life of love with Krishna. ¿No? Y por ejemplo, nosotros vemos en un libro también que ha sido publicado que dice la vida de la vida de amor por Krishna, que está ahí. So then it's taking this point that Srila Sridhar made, and then it's again sort of half covering it in the other direction. Entonces toma ese punto que Sridhar Maharaj ha revelado, pero también está como ocultando algo en otra dirección. It refers to that, but it's also not saying it directly. Se está como refiriendo a eso, pero no lo dice directamente. So anyway, I don't want to go on too long, but the ultimate thing, right, is that ultimately Mahaprabhu's Sankirtan leads to Madhura Rasa. Entonces, para como resumirlo de otra manera, significa que el Sankirtan de Mahaprabhu nos está llevando a madura raza. Right, as the fourth step. Number 1, your heart becomes pure. Number 2, you're liberated. Number 3, your eternal fortune becomes complete. And number 4, you attain Seva and Madhura Rasa. Entonces se realiza en 4 etapas. Primero, se limpia tu corazón. Después, estás liberado. Después tienes... obtienes la fortuna para poder progresar y luego llegamos a madura raza. And this is the way Sridhar Maharaj has given it. Y esa es la manera como Sridhar Maharaj me los ha dado. And anyway, other things are also there, but I don't want to go on too long. I think that's the main understanding. So if the question is how can we, practice that in our life, right? The original question was this life for love for Krishna. How do we find that in this life? Entonces, para no ir muy tanto en detalle, volvemos a la pregunta como que ¿cómo es que nosotros hacemos eso? ¿Cómo es que nosotros dentro de este mundo podemos tener una vida de amor por Cristo? Then we can go to Mahaprabhu's letter to Rupa and Sanatana. Entonces podríamos ir a la carta que Mahaprabhu le dirigió a Rupa y Sanatana. When they're serving the Muslim king
and, so to speak, entangled in very uncomfortable, sinful circumstances. Cuando ellos estaban en el servicio del rey y estaban como enredados en diferentes tipos de circunstancias. Then they write letters to Mahaprabhu praying for guidance, praying to be saved from this condition. Ellos le escribían cartas a Mahaprabhu para que los guiara y para que pudieran estar sanos y salvos en medio de toda esa condición. And Mahaprabhu gives them one sloka. He says, meditate on the meaning of this and you will be successful. Y Mahaprabhu, él les regaló un verso, le dice, mediten en el significado de esto y serán libres de cualquier sufrimiento. Parabhyasini nari vyagrapi griha karmasu taraswad yatyantar navasangar sayanam. And it's an analogy to a married woman Y entonces en ese verso existe como una analogía de una mujer casada who's having an affair. que tiene una relación. Un asunto. And it explains how does she lead her life. Entonces explica que cómo ella vive su vida. She does her household work perfect. Ella hace su trabajo, sus tareas de la casa perfectamente. The cleaning, the cooking, the ironing, whatever her duty is in the house, wonderful. The husband is totally satisfied. ¿No? Todo lo que hace la limpieza, planchar, lavar, todo lo hace de una manera perfecta y el esposo está súper complacido. He's thinking, I am so fortunate to have such a dutiful, expert wife at all of the Seva, the activities of the house. Entonces él está pensando que yo soy muy afortunado de tener una esposa tan perfecta que mantiene todo en la casa. But her motivation for doing all of these activities for her husband so perfectly Pero su verdadera motivación por la que ella hace todo esto perfecto para su esposo is to prevent him from getting any doubt that actually she loves someone else. es para evitar que se despierte en él la más mínima duda de que él está interesada por otra persona. And so as she's cleaning his clothes, cooking his dinner, Entonces mientras ella está lavando su ropa y cocinando su comida, Navasangarasanam, in her heart, she's thinking about her paramour. Entonces, She's tasting that. en su corazón ella está pensando en su verdadero amor, ¿no? Está pensando en eso. So Mahaprabhu, this is his advice. Entonces Mahaprabhu, ese es el consejo que les da Mahaprabhu. Right? How do you apply that? I mean, that's not exactly an ordinary set of instructions. Entonces, como uno aplica eso, ¿no? Eso no es como una instrucción muy sencilla. Let me see, in the letters of Mahaprabhu to Rup Sanatan, in their letters to each other, everything is done with Sanskrit, mysterious poetry. That's how things are communicated. Entonces vemos que en las cartas de Mahaprabhu todo está como escrito como una poesía sánscrita, donde todo está oculto. Así se comunican ellos. But the meaning is, don't leave your job. Pero el significado es, no abandones tu trabajo. For now, stay in the place that you are. Por ahora quédate en el lugar donde estás. But in your heart, do everything for the service of Krishna. Pero desde tu corazón haz todo para el servicio de Cristo. So, in our life, right, we have to abide by the laws of the government to a certain extent. Por ejemplo, en nuestra vida nosotros estamos como bajo muchas leyes del gobierno. Right, and we have to, pay our bills and maintain our family or take care of so many duties that aren't exactly Krishna conscious activities. Entonces tenemos que pagar las cuentas, atender a muchos asuntos que no son exactamente conciencia de Cristo. But we're doing all of them, and with our intention or our focus internally is only to ultimately please Krishna. Nosotros estamos haciendo todo esto, pero como nuestra meta última verdaderamente es tratar de complacer a Cristo. And like for example, Gurudev once gave some charming advice to the devotees from Turkey. Entonces hubo una vez que Srila Gurudev le dio un consejo muy encantador a los devotos de Turquía. It's a Muslim government. It's a Muslim country. Ese es más o menos como un lugar como musulmán. And if they show publicly any puja, they'll be arrested, lose their jobs, very difficult situation. Si ellos demuestran abiertamente, así como adoración, ellos pueden ser arrestados o castigados por el gobierno. I mean, maybe not to that extreme, but they feel they really can't show that publicly at all.
de repente no tanto, pero ellos se sienten como que no pueden mostrar todo en público. You know, even we heard recently, they used to preach through giving yoga classes, but even recently, yoga became illegal. Entonces, illegal o legal. I mean, like, the government just shut down all public yoga centers. Entonces ellos hicieron como el sistema de predicar a través de dar clases de yoga, pero también parece que el gobierno nombró también el yoga como algo ilegal. Right? So the devotees, they're following all these rules of the government. Entonces los devotos están de una otra manera siguiendo todas estas reglas del gobierno. You know, they're not doing any Nagar Sankirtan. Ellos no están haciendo ningún como Nagan Sankirtan en la calle. They're not having, you know, regular Mangalarati and Sandhya Arati with so many people. Ellos no están practicando Mongol Arti o el Arti de la tarde con otras personas. You know, they're having to follow all of these rules of that country. Tienen que de una otra manera seguir las reglas del país. But still, on some level, while they're there, they're practicing according to the guidance of our Guru Varga. Pero de una u otra manera ellos están tratando de practicar bajo las instrucciones de nuestro Guru Varga. And from time to time, you know, this is a story from the time of Gurudev, they're coming to meet with Gurudev. Entonces ellos, no, de tiempo en tiempo iban a ver a Gurudev, ¿no? Y es algo que ocurrió en ese momento. And then they're worshiping him and, you know, participating in all the activities of deity worship and Nagar Sankirtan and all the things that are illegal in their country. Here they're doing them all very happily, I mean, in India. Entonces ellos estaban allí adorándolo a él, participando de todos los artis, de todas las actividades que ellos no podían hacer en su país, entonces ellas las estaban haciendo muy feliz allí en India. And once, when Ram Raipur, the leader of the devotees, he's asking Gurudev for some advice. Entonces una vez que el líder del grupo de esos devotos, Mahārāj, le estaba preguntando algo así al Gurudev. Then Gurudev told him this sloka from Mahaprabhu's letter to Rupa Sanatana. Entonces Gurudev citó un verso de esas cartas de Mahaprabhu a Rupa Sanatana. And he turned to like the sannyasis around him and he's like, the Turkish devotees, it's just Madhura Rasa. No, entonces de los señores él decía como que el humor de estos devotos es como Madhura Rasa. Like, there's no other way for them. It's the only way they can practice Krishna consciousness. Es que no hay ninguna otra manera para ellos, la única manera que ellos pueden practicar conciencia de Cristo. And something like that, I don't have the exact words written. They told me this story when I visited them. Pues sucedió algo más o menos así, él escuchó la historia, fue de los devotos. So, you know, compared to that, our situation isn't even so bad. ¿No? Entonces, comparado con eso, nuestra situación puede parecer hasta mucho peor. But anyhow, I'll stop there. I don't want to go on too long. But anyway, I think that principle will be that slogan will be the answer to the question. Entonces, bueno, para parar allí, pensamos que ese verso contesta tu pregunta. Okay. And then what's the program for today? Today's Sunday program? Yes. It's what time is that? Mid-Arti. It starts with Arati. Yes. Then in the